Jaguares, que pregunta: Steve, hola muchachos, ¿llegué tarde o está por empezar? Yo, no, acabamos de empezar ahora. pues vamos al turrón, ¿no? Hola, mutantes y mutantas. Gracias por estar aquí y no me voy a entretener mucho porque aquí lo interesante es entrar en materia y así yo tampoco pierdo el hilo, que ya llevo un rato pintando y así no me despisto. Muchos ya os acordaréis de esta pieza, del primer concurso de Punka, que fue lo que había empezado a hacer, pero bueno, al final le he quitado un par de cositas que eran los detalles más estrictamente de Punka y la he aprovechado para la mesa de 1816. Porque sí, es una pieza que me quedó muy guay y oye, ya que la tenía, pues aprovecharla. Que en la mesa además va a vestir muy bien. Y luego tengo también aquí esto que es de un antiquísimo kit de Surus Creations. Que un abrazo para Robert allá donde quiera que esté. Que en realidad esto era un kit para montar, o sea, eran dos piezas para montar con una lata en medio y hacer un depósito grande. Lo que pasa es que a mí me ha gustado la idea de cortar la base y unir una pieza a otra para crear este silo, ¿no? Que tiene más pinta como de bombona de gas y además me gusta el rollo este steampunk que tiene. ¿Qué es lo que estoy utilizando para el weathering? Bueno, como este ya lo tengo muy avanzado, creo que casi que voy a utilizar este como referencia para enseñaros lo que he estado haciendo. En principio, lo que hice fue pintarlo con una pintura de óxido, no sé si la tengo a mano, no me acuerdo ahora mismo de qué marca era, pero vamos, tenéis, de todo esto que os voy a hablar, tenéis un montón de marcas. Tendréis enlaces en la descripción. Nosotros, bueno, yo lo que voy a utilizar ahora es... No. esto es broma. Esto no. No, lo que voy a utilizar es... ahí. Estos producticos de Vallejo, de su gama de weathering. Pero que, bueno, de todo lo que os voy a hablar podéis encontrar, creo que Green Stuff también tiene sus cosas de óxidos y de tal. Acá, vamos, que allá donde compréis, seguro que encontréis una marca que tiene, si no esto mismo, cosas parecidas. Pero ya sabéis que nosotros pues somos viejos fanboys de Vallejo, así que... Además que esto no es nuestro Vallejo. Sí, bueno, este sí. De weatherings tenemos un montón de cosas y tengo más cosas para enseñaros de weathering que iréis viendo en otros vídeos. Este te lo pillaste tú, me parece. Sí, Goblin Traveler. Sí. ¿Por qué los he seleccionado? Porque tengo un marrón, el textura este de óxido, que es una, vamos a decir, pintura marrón que sirve para conseguir todas estas texturas. Y luego me ha venido muy bien que Jason tuviese este lavado de este naranja tan claro, porque, bueno, aparte de que está pensado para que sea perfectamente el color del óxido, es el punto que le falta, porque cuando le das marrón, ¿vale?, tiende a quedarse mucho más neutro y ya cuando le das el óxido naranja es lo que consigues ya con dos tonos que quede un óxido mucho más realista y mucho más vivido. Bueno, el caso es que esto lo primero que hice fue pintarlo con una pintura de óxido, que es una especie de metálico naranja para simular óxido. Pinté todas las zonas metálicas. Ahí, Java Lau, que se acaba de suscribir. ¡Hombre, Java! Un abrazote. Ya me he perdido. Vale, sí, la pintura de óxido. Luego lo que hice fue darle un chipping medium, que... no recuerdo ahora si usé el de Vallejo o el de Green Stuff. El de Vallejo. Creo que usé el de Vallejo. El de Green Stuff no lo tenemos. Le di un chipping medium. Lo que pasa es que también es verdad que lo suyo hubiese sido que hubiese barnizado primero antes de aplicar el chipping medium y haber protegido bien la pintura de abajo. Porque luego a la hora de rascarle, aparte que yo con el tema del chipping medium no termino de controlarlo, no me termina de quedar como yo quisiera, aunque más o menos consigo un efecto. Ahí. Esta de aquí, esa. Por aquí sí que me gusta mucho cómo se ha quedado.
pero luego por aquí me ha quedado un poco más irregular, ¿vale? Que esto, bueno, esto ya en todo caso ya haremos un vídeo en su momento, tenéis mucha información también por internet, pero básicamente el chipping medium se le da una capa fina, después se le pinte con el aerógrafo los colores verdes, blancos, etcétera, y luego con el pincel en húmedo, a base de humedecer e ir frotando, va retirando la última capa de pintura, dejando los desconchones para que queden naturales. Y después le di una capa de lavado casero de... Vamos, hice un lavado con un poco de... Con el bote de acrílico. De medium mate. Sí, mira, de hecho de aquí tengo los materiales. No, ¿qué va? Con sombra calcinada de pigmento sintético. Esto lo compramos hace años pero el medium es de Vallejo. Es verdad. Con un poco de medium para que diluyese bien el pigmento y luego ya le añadí agua a saco para hacer el lavado y para que no dejarme todo el bote de medium. Y con eso le di un lavado que ahí más o menos se aprecia que son las sombras del envejecido. Vale, lo primero que voy a hacer es darle el marrón oscuro, que esto es textura de óxido. Es una especie de tinta, ¿vale? Pero con cierta carga de pigmento para que tenga como un peso. No es que deje la textura, ¿vale? No es algo que notes un volumen, pero sí que tiene como una especie de peso, ¿vale? Cuanto más... Ahora vamos a empezar, por ejemplo, por aquí. Ahí. Vale. Entonces, cuando lo aplico puro, es súper denso, ¿vale? Tiene una buena carga de pigmento. Aunque se vea así tan aguado, tan lavado, el marrón que deja es muy oscuro. De hecho, una cosa para la que me ha venido muy bien es para este tipo de pizquitas. A ver si se aprecia ahí. Ahí. Esa pizquita de ahí, esa es la propia resina. Esto es de haberle rascado tanto con el pincel al darle el chipping que se me ha desconchado todo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, también me ha pasado. En las piezas de PVC han sufrido mogollón, ha pasado mucho. Entonces, ya en puro le puedo ir dando unos toquecitos para que me vaya tapando todas esas imperfecciones. ¿Qué es el otro truco del óxido? Que el óxido y todo el weathering en general, una de las cosas para las que sirve es para tapar todos los fallos, ¿vale? Aquí la clave es ir dándole en lo que serían pues zonas donde generalmente más se acumularía el óxido, ¿vale? Donde más cascado estaría. Pues en juntas, zonas donde, por ejemplo, la gravedad llevaría la humedad a acumularse. Vale, ahora el rollo es que necesito darle un punteado. Y para eso lo mejor es utilizar un pincel ñusco como el Starter Brush del Conquest. ¿Vale? Y aquí ya el rollo es mochear un poco sobre la paleta para quitarle el exceso, ¿vale? Y que el pincel se quede abierto para que esas puntas sean las que depositen la pintura. Entonces ya esto te va dando que solo me sale en inglés, pattern. Diseño, patrón. Patrón, sí, un patrón irregular, ¿vale? Así como de salpicado, como de... ¿Vale? Entonces, aquí el truco es ir alternando, tener la brocha abierta pero con la pintura todavía húmeda para que te marque esos puntitos y poder darle ese patrón irregular. Y luego cuando ya ha empezado a secar y lo que empieza es a dar un pincel seco, te sigue pudiendo servir precisamente para marcar sombras para difuminar, para que no te quede una cosa tan punteada, porque ves, ahora por ejemplo, si hago así, me queda mucho punto, ¿vale? Luego, por ejemplo, si lo que hago es que descargo y se lo aplico un poco más seco, me difumina. Entonces ya dependiendo del estilo, del efecto que le quiera dar a mi óxido, puedo ir variando una cosa u otra.
Esto, como siempre, lo mejor es que busquéis referencias del natural. Directamente os podéis ir a Google Imágenes y buscar textura de óxido, o en inglés Rust Texture, y vais a encontrar, vamos, miles de fotos de óxidos de todo tipo, de todo material. Pues mira, ahora por ejemplo, esta puntita de ahí que le había dado antes para tapar el desconchón. Pues ahora, para que no se quede que sea simplemente una mancha, le hago este punteadito. ¿Vale? Otra cosa que puedes hacer, por ejemplo, es hacer restregones muy suavemente para que precisamente sea una de esas puntas del pincel la que deje la línea, y luego cuando ya empieza a secar empieza a dejar poco a poco ese efecto de pincel seco que hace que la línea sea más difuminada. Entonces, pasadita a pasadita, que es el truco del buen weathering, es ir aplicando capa sobre capa sobre capa sobre capa, que más que nada es porque es lo que viene a hacer la naturaleza. Pues eso, es, voy cogiendo un poco, voy mocheando para que se quede y que se me abra el pincel. El dragón rojo dice, joder, ese bote de pigmentos parecía un bote de nocilla de Mercadona. Dice, ¿y no se puede hacer igual con un marrón chocolate? Sí. Sí. A ver, con un marrón chocolate no te va a dar el mismo tono, porque es que este no, ¿sabes? No es exactamente un marrón chocolate. Marrón chocolate suele ser más neutro. Este es un poco más satinado, tiene un poco más de carga. Yo el marrón chocolate lo aplicaba en las armas en el steampunk. Sí. Pero claro, hacía... No era esto, era otra técnica. Que era básicamente la que usabas en la escenografía. Empezar con el marrón chocolate en el área más extendido y luego a ir con un rojo carmesí, un rojo más oscuro, luego pasar a rojo, naranja, y hacer ya lo último un amarillo, ¿sabes? Claro, si pero esto... no es exagerado. Claro, y dice, ¿se puede hacer con esponja en vez de brocha, con esponja de blister, por ejemplo? Sí, a ver, no sé si os acordáis que tenemos un cosicas de óxidos con esponja que hice en el desguace de Punka / Euforia, con pintura directamente, con marrones y naranjas y esponja. O sea, que realmente es que técnicas para hacer weathering, para aplicar óxidos, hay un montón. Y de hecho podéis mezclarlas, podéis inventaros cosas a vuestro propio albedrío o mezclar lo que tengáis simplemente a mano. Yo hoy os traigo esta porque me ha molado mucho el efecto que me deja la textura esta de óxido junto con este lavado de óxido claro. O sea, he empezado a probarlo en la otra pieza, he visto que la combinación quedaba muy bien y que además agiliza el trabajo porque ya te viene hecho y en dos colores. Ves lo que decías tú, que por ejemplo empiezas de un marrón, pasas a un rojo, pasas a un naranja. Aquí ya con dos pinturas, con dos cosas, ya pim pam, pim pam. Es que yo, por ejemplo, ese efecto, yo le solo he aplicado por ejemplo, a una espada de un guerrero de Nurgle, pero en vez de hacerlo como estás haciendo tú ahí flojito, sí, yo solo apliqué rollo generoso. Claro, es que tiene textura, es como si tuviera una arenilla. Sí, es como si... Pero no llega a ser arena porque es muy fino. Sí, yo creo que es mucho pigmento mezclado en... ¿Sabes? O sea, es como pigmento muy diluido. No... ¿Sabes? En lugar de estar aglutinado como en una pintura, es como si estuviese diluido.
Es un poco ese punto. Y si te fijas, en la propia paleta cuando va secando va dejando un poco también ese aspecto un poco más polvoriento. Polvoriento, sí. Yo casi te diría que esto mismo es como si te coges tú el pigmento y un poco de medium, ¿sabes? Y te haces tú un potingue para aplicar tu efecto de óxido, solo que ellos ya te lo venden preparado en el bote a su dilución y a su esto para usar. Que luego, por ejemplo, que incluso dices, oye, es que me mola pero le quiero dar más textura, pues te pillas el pigmento en polvo y se lo añades. Claro. Que luego también, hombre, esto, si ya lo que te va es darle textura, toda la vida también hemos hecho pinturas texturizadas. Sí. Ahí lo que pasa es que depende del grano del polvo que le añadas, o sea, si lo que le añades es un polvo o es algo que tenga un grano muy fino, te va a quedar distinto a que si le añades una arena que tenga un grano más grueso, por ejemplo. Pero claro, Carcass dice que igual con la brocha se controla más la aplicación que con la esponja. Sí, también es que te da un efecto distinto al final. ¿Se ve o se ve muy quemada la imagen? No, yo creo que se ve bien. Que tiene ahí el lavado naranja justo en la rendijita. Entonces ya con eso consigues darle el contraste. Aquí, por ejemplo, en esto también lo he utilizado. Vale, simplemente para darle un poquito el contraste al óxido y que así ya tenga dos tonos. Y como diría Antonio Peña, añadirle información. Ahora este lavado, que es lo mismo, o sea, es un lavado naranja, es más claro, más naranja que el marrón avellana, pero tiene un aire. Y este, en conjunto con este, lo bueno que tiene, bueno, aquí de hecho en esta pieza se verá mucho mejor, ¿sabes? El hecho de cómo se puede difuminar en húmedo. Carcass dice que los difuminados se molan un mogollón. Claro, entonces ahora la movida de esto es lo mismo, o sea, tú lo puedes aplicar tal cual en bruto y sobre el marrón vas a conseguir crear pequeñas acumulaciones que luego en realidad esto, cuando lo estás viendo en húmedo, te está dando sensación de que va a cargar mucha pintura, de que se va a ver mucho el color, pero como no deja de ser un lavado, luego lo que te va a dejar es una pátina, ¿vale? Va a ser como una veladura. Entonces, si vas encharcando, sí que vas a conseguir más color. Si lo que haces es... A ver, ahora es que ya no lo quiero mover porque he encharcado, ¿vale? Pero bueno, por aquí, por ejemplo. Si yo le deposito un poco y lo encharco, ahí se ve bien, ¿no? Vale, ahí en esa esquina me va a hacer un poco más de color, pero yo luego puedo ir descargando el pincel y puedo extender y que me vaya generando pátina. Y donde quiera que me difumine, pues simplemente limpio el pincel sin demasiada agua, porque si no os chorraría por todas partes, pero ya con el pincel húmedo se puede ir difuminando los bordes. Entonces aquí este en concreto, como es el oscuro, no se va a apreciar tanto, pero mira, aquí por ejemplo ahora con el pincel húmedo voy humedeciendo la zona de alrededor y la propia gota que tengo ahí es la que, llegado el momento, cojo un poquito y me las tiro, y entonces ya en húmedo estoy consiguiendo que se difumine. Luego también a veces simplemente eso, que os sirva como una pátina que aplicar sobre la zona que habéis pintado de marrón, que aunque a simple vista parece que no está pintando, pero en realidad sí que está eso, está añadiendo información, está añadiendo matices. Yo hoy no voy a hacer pigmentos porque no me va a dar tiempo y porque además
voy a esperar para tener listo para aplicar ciertas cosas. También para el tema de los óxidos se pueden aplicar a pigmento directamente, o sea, lo que pasa es que no tengo pigmento naranja. Si hubiese tenido pigmento naranja, seguramente estos óxidos los habría hecho de otra manera. Y hubieseis visto otro efecto, pero vamos. Hoy era esto lo que teníamos a mano. Y como recetas hay muchas, ya prepararemos otra. Es ahí, me puedo ir poniendo zonas. Esto lo bueno que tiene es que puedes ser todo lo irregular que quieres, que al final tú estás trabajando por zonas, no estás trabajando por detalles. Porque el weathering es una cosa que ni puedes intentar ser muy preciso, ni tampoco te interesa, porque eso va a quedar irreal. El truco está en no pasarte, ¿vale? Saber cuándo parar, no llegar a ese punto en el que ya lo has empastado, que a mí me ha pasado muchas veces, en el que ya lo has empastado tanto, le has aplicado tantas capas, que todo es un batiburrillo y no se entiende nada, no se aprecia nada. ¿Veis? El truquillo un poquito, luego pincel húmedo, humedezco la zona y entonces ahora ya, como ya la he humedecido, donde me quiera ir trayendo el lavado no me va a dejar el cerco, no se va a quedar una zona ahí delimitada, sino que se va a difuminar. Y por último, como quiero que aquí me lo marque... Espérate, que este es el lado que no apoya. A ver cómo lo... Ah, mira, aquí. A ver. Por aquí lo apoyaré. A ver. Que como aquí sí que quiero que me marque, que me deje mucho naranja, voy a ver si consigo, si no se cae esto. Podría hacerlo a base de ir añadiendo capas. Pero así voy a tajar. Y me mandan pregunta que cómo se llama la pintura que estás usando ahora. La vuelvo a enseñar. ¿Vale? Estoy utilizando para los efectos de óxido de estas piezas, estoy utilizando primero textura de óxido de Vallejo, de su línea de Environment, y lavado de óxido claro también de Vallejo, de su línea de Mecha Weathering. Y también estoy utilizando... No. Esa no. No por nada, sino porque es que ahora no me interesa. La he utilizado antes para pintar unas mochilicas que habían por ahí tiradas en una trinchera. Textura de óxido, como viene atiborrada de pigmento, pues la verdad es que me lo ha solucionado muy fácilmente. Porque no he tenido ni que volver a pintar ni nada, simplemente lo aplico encima y ya me tapa el agujero. Luego difumino un poco alrededor, unas pizquitas para que no se quede simplemente la pincelada ahí, el manchurrón. Y pregunta también que si luego barnizarás la escenografía. Sí, indudablemente, indudablemente. Sobre todo si le pones pigmentos, después una capa de laca, que de hecho yo aprovecharía para utilizar la misma Nelly extra fuerte que utilizamos para el cristal de la impresora 3D. Pero de la Nelly extra fuerte, solo la que tiene la bandita naranja abajo, ¿eh? Sí, esa es la extra fuerte. Hombre, con la normal también le puedes dar, ¿eh? Sí, pero... Esa es la extra fuerte. Esta es la extra fuerte. Sí, con la normal, que es la que sueles encontrar en la mayoría de los sitios, también le puedes dar. Esa lo que pasa es que es más dura, pero sí, para los
A ver, para los pigmentos tienes fijador de pigmentos, que de hecho tenía yo por aquí, no sé si lo tengo aquí o encima de la mesa. El de Green Stuff, aquí lo tengo. Eso fue una de las últimas compras que dije, ¿puedo pillar uno? Sí, sí. Ah, bueno, que esto era... Claro, digo, estos son botes de comida de tortuga, pero es que esto es una jabonera. El depósito este de la esquina, esto es una jabonera. No sé por qué ahora te hace como mucha sombra, tío, y se ve muy mal. Sí, porque me la ha traído un poco más para acá. Ah. Me la había traído un poco más para acá para que sea... Porque si me la pongo muy encima quema mucho los difuminados. Ya. A mí el weathering es una cosa que me gusta mucho, lo que pasa es que el weathering, para ya conseguir un efecto súper realista, tienes que dedicarle normalmente mucho tiempo. Porque son muchas capas. Hay algunos trucos, claro, al final cada uno pues nos vamos sacando nuestros trucos para poder hacer también determinadas cosas mucho más rápidamente y mucho más sencillo. A ver, manchas de combustible. Tiene pinta así de un color rojizo. Creo que se parece bastante al lavado del... Es muy... No, que va, que va. Esto es súper transparente. Sí. Sí. Y petróleo. Pues todas estas cosas son las que... ¡Oh! Dios, el Prestige se has montado ahí en un momento. ¡Oh, Dios! Que no, espérate, que si hago eso se va a liar mucho. Vale. Sí, sobre todo donde la estás colocando ahora se ve de puta Ya lo madre. sé, No, Popón, vale. pero es que vamos a ver, es que si no, no Vale, sé. ok. Dice que la lía, que está muy caro el petróleo. Y dice, ¿pero qué haces? ¡Se me fue! Se me chispó, tío. Claro, y pregunto si todos estos productos son acrílicos. Pues Sí. Creo que sí. Sí. Hombre, el húmedo tiene una pinta de la leche, ¿eh? Luego ahora a ver qué tal seca, que me imagino que secará guay. Perdonadme ahora si a la hora de aplicarlos no... Básicamente son dos lavados, ¿vale? O sea, y simplemente estoy intentando aplicarlo en su sitio... Yo diría que son lavados. Sobre todo este de combustible es súper aguado, es una pátina prácticamente. Pero deja un efecto muy majo, o sea, luego ahora habrá que ver qué tal seca. Porque me imagino que también la gracia de estos productos será que el brillo que te dejen se aproximará a lo que sería el este real. El este, ¿sabes? Yo también me explico de narices. Pues nada, vamos a dejar que seque y luego a ver qué tal queda. Porque es que si no, cuanto más, como son lavados también, el problema que tienes es que cuanto más vas repasando y vas más moviendo y más tal, el lavado se va de un sitio al otro y se pierde, ¿sabes? Se pierde la acumulación que habrías conseguido crear en determinado punto. Así que ahora. Vale, ¿veis lo que os decía? Al final, aunque le haya acumulado aquí mucho naranja, ¿vale? No ha cubierto tampoco mucho porque es un lavado, o sea, es una pátina. De hecho, mira, ahora simplemente humedeciendo el pincel, aquí que me había quedado un borde más duro, le puedo repasar y lo puedo difuminar. Que esto es otra cosa que tienen también muy chula, que yo ahora, por ejemplo, aquí puedo humedecer y difuminar un poquito. No voy a quitar toda la pintura, ¿vale? Pero sí que voy a activar cierta parte del pigmento que está más arriba y voy a poder difuminarla. Mientras no haya pasado mucho tiempo, o sea, ahora que ha pasado nada más que un ratín. Vaya, ¿ves? Por ahí se está viendo, se está notando que de haberlo tocado con el dedo en húmedo se ha desprendido un poco de pintura y se ha desvelado la resina, pues nada. De aquí a aquí. Y Mysore. Os recuerdo que en nuestro canal de YouTube tenéis en la lista de reproducción de cosicas yo creo que habían como 2 o 3 vídeos de óxidos. 3 de óxidos. 3 vídeos de Haciendo distintas técnicas de óxido. Chipping con sal, óxido esponjas. No. Y no me acuerdo cuál. Luego también hicimos uno aplicando efectos de Berlín, que no deja de ser un tipo de óxido en realidad. Sí, también.
O sea, hasta efectos de verdín. O verdigris. O sea, es que esto ya, lo cómodo que trae es que me ha apañado una solución para aplicar óxidos simplemente con estas dos cosas. Ahí, mocheando la punta del pincel, destrozando la punta del pincel para que se abran las cerdas y nos deje, pues eso, las puntas abiertas con las que poder simular ese efecto de punteado. Marcos quería unos carteles propaganda, como decías, y quedará guapísimo. Sí, esos me los preparó Dani ya. Los tengo listos a falta de imprimir. En cuanto terminemos de pintar los edificios, a propagandearlos. Me pregunta si has enseñado cómo hacer escurridos en este directo. No directamente, pero sí que he hecho alguno porque esta misma, o sea, estos mismos productos te sirven para hacer escurridos y no tiene nada, o sea, simplemente es que conforme tú mismo vas pintando, la pintura se va secando, va haciendo un efecto más de pincel seco, puedes hacer, se ve, ¿no? Ahí se ve que he hecho un poquito de escurrido, por ahí también, y ha sido simplemente de mí, cuando estoy aplicando la propia pintura, cuando veo que ya está seca, o incluso simplemente retirándosela tú como si fuese un pincel seco, puedes ir poco a poco dibujando la línea. Puedes dibujar una línea, difuminarla en húmedo. O sea, ahora mismo en esta no se lo voy a hacer en principio porque en esta ya no le pega mucho escurrido. Si veo que le encaja alguno se lo hago para que se lo veáis, pero vamos. Pues ahí, por ejemplo, sí que me compensa hacer un escurrido. Pues puedo ir simplemente dándole un poquito, muy suavemente, para que solo, en lugar de darle con todo el pincel, que solo le dé con unas poquitas cerdas, ¿vale? Y ir probando a ver cuánta pintura queda. Entonces, ahí me está haciendo una línea, vamos a ver si podemos seguirla. ¿Vale? Cuanto más le doy, más pintura, más pigmento me va perdiendo el pincel y al final va quedando más seco, va difuminando más y el propio restregón que le voy haciendo me lo va difuminando. Incluso puedo limpiar bien el pincel, retirar el exceso de agua y simplemente con su propia humedad humedecer un poco y estirar para intentar difuminar o intentar disimular de un lado, intentar que se funda con el otro. Esto ya dependiendo de el efecto que le quieras dar. Pero al final todos estos, o sea, haceros a la idea de que todo esto, al ser acrílico, todo es la misma clave. Es agua, dilución y humedad y fundir. No, o sea, y a partir de ahí trastear, ir toqueteando, ir probando cosas. Siempre con la misma base. Cuanto más se va secando el pigmento, más efecto de pincel seco va dando, con lo cual va a llegar un momento en el que difumine, y si le voy añadiendo humedad y voy fundiendo el acrílico y que se vaya abriendo, tendré otra forma de difuminado. Entonces, jugando con las dos, esto lo podéis aplicar a estos productos, a pintura, etcétera. O sea, cualquier cosa de base acrílica podéis, bueno, cualquiera, la mayoría, ¿vale? Que siempre por ahí habrán cosas un poco más técnicas que se escapen, pero la gran mayoría, con esos dos conceptos de hacia el seco, tenéis un pincel seco, hacia el húmedo podéis fundir, velar. Aquí ahora ya en este lado ya me he empezado a pasar, ya me he empezado a acumular demasiado, entonces necesito difuminarlo un poquito. Pues le voy añadiendo agua y eso me va a ayudar a aguarlo y a llevármelo hacia otro lado, porque a fin de cuentas, como es un weathering y tiene que quedar sucio, pues no me importa que se extienda hacia otra zona siempre que esa zona vaya a permanecer dentro del mismo rango. Va a seguir siendo pues esos mismos efectos de óxido y demás. Un poquito por aquí. Pues nada, mozo, yo creo que esto ya lo he guarreado bastante por hoy.
Está ahí. Está ya en el punto en el que si le sigo mojando va a empezar a saltar más pintura y prefiero que seque, que se termine de fijar. Y así ya poder seguir a otra cosa. Pero bueno, unos oxídicos majos, Así a 2 productos, se ha quedado maja. Ah, bueno, espérate. En la parte de abajo, ¿vale? Aquí le he dado las manchas estas de petróleo. Y luego en el motor de arriba le he dado las de combustible, que es una pátina roja. No sé si se apreciará, pero sí que tiene un efecto muy brillante. Se nota que el medium con el que va es un medium brillante. Será pues con un barniz o algo así. Y entonces sí que te deja directamente ese efecto pátina de petróleo, de mancha de combustible. ¿Vale? Aquí también está húmedo aún. Debajo de la rueda de aplicado. Está húmedo todavía, pero ya se va apreciando que conforme vaya secando va a dejar ese efecto brillante. Va a dejar ese efecto como de que está húmedo, como de que es ¿sabes? Porque realmente ahí, aunque ahora parece que está húmedo, ya no está tan húmedo como antes. Ya ha empezado a secar y a evaporar. Con lo cual esto es un efecto que lo suyo sería, pues como le tengo que aplicar un barniz mate, tendría que habérselo aplicado después del barniz mate para que mantuviese ese brillo. Pero bueno, como el brillo luego se puede recuperar en las zonas que te interesen con barniz, no tiene mayor problema. Pero bueno, ya que estaba, pues oye, por ir probando cosas. Y así ya os iré trayendo más contenido de más productos de weathering, de pigmentos, de yo qué sé, pues... Si es que mira, aquí por ejemplo tengo de Green Star Wall, el Mad Effect que es una pasta para mezclar con pigmento, con pintura y hacerte tus efectos de barro. Tenemos aquí de pigmentos y efectos de estos, tenemos también mogollón, tenemos que hacer mogollón de cositas. Sí que se queda brillante, porque aquí también se los he aplicado aquí arriba y aquí han secado y se queda ese efecto brillante húmedo del petróleo, del aceite y tal. Me pierdo. Ya que estoy aquí digo, uy, mira, esta zona de aquí está un poco neutra y le vendría muy bien tener un poquito de anaranjaico ahí, que le dé un poco de virilla, que no se quede tan soso. Bueno, che, que si no, no paro, no lo dejo. Que Yajaguares dice que todo, que muy bueno todo, un lujo muchachos como siempre. Y aquí la gente ya se está despidiendo ya, dice, ¡yep! ¡Tío! ¡Venga! ¡Yep! ¡Hala! ¡Pa' casa! A pastar.